Hoy bendita historia, La hora del estudio bíblico, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Te estábamos esperando, así comenzamos puntual como siempre. Vamos a orar. Wendy, por favor, dirigirnos en oración. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta semana que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que hemos recibido de tus bendiciones a diario, Señor. Ahora, Señor, te entregamos este tiempo en el cual vamos a conocer más de tu palabra, Señor. Llénanos de sabiduría y llena de sabiduría al hermano que va a compartir de su palabra. Bendícenos, bendice a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, a todas las personas que se conectan, a sus familias, Señor. Y por favor, Señor, ayúdanos y danos sabiduría para poder comprender lo que el día de hoy vamos a estudiar. También te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos bendigas y que nos podamos ver el próximo domingo y gozarnos en ti, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Amén. Amén. Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, como siempre, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Ahí tenga su Biblia para ir verificando todo lo que vamos a ir meditando, hermanos. Nos quedamos la semana pasada, como ustedes recordarán, estuvimos viendo, hermanos, la sanación de un hombre ciego. Vimos algunos detalles, hermanos, vimos algunas cosas interesantes y pues al final terminábamos meditando, hermanos, que ya sea por medio de la medicina, ya sea por medio de un milagro, hermanos, ya sea como sea, cuando recibimos sanidad, siempre la gloria es para Dios, porque Él puede sanarnos, hermanos, puede usar a la ciencia médica, los conocimientos de los médicos, la medicina, hermanos, y como ciencia, pues son parte, hermanos, de la bendición de Dios. Todo don perfecto viene de Dios, hermanos, y cuando el Señor quiere, puede obrar un milagro en nuestras vidas, sanar, hermanos, a los enfermos cuando el Señor quiere, y lo puede hacer sin necesidad de intervención médica, pero pues nosotros como evangélicos bautistas, pues no reñimos, hermanos, con la ciencia médica, hermanos, que eso platicamos la semana pasada. De todas maneras, cuando el Señor decide que ya no, entonces, aunque a la persona la puedan ver los mejores médicos del mundo, pueda pagarse los mejores tratamientos, pueda pagarse los mejores hospitales, pero si el Señor en su voluntad divina, Él dice no, entonces no, hermanos. Y si el Señor dice sí, pues hay sanidad, pero todo en este universo, hermanos, está supeditado a la voluntad del Señor. Y nos quedamos
en el versículo 6 y hoy nos toca retomar el estudio a partir del versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Palabra del Señor, hermanos. Versículo 7, hermanos. El Señor, después de que ha untado lodo en los ojos de este hombre, le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Hay un paréntesis ahí, hermanos, que el apóstol Juan se tomó el trabajo de dejar la especificación. No es que se lo hayan agregado los traductores, los escribas, los copistas. El apóstol Juan se tomó el trabajo de dejar esa explicación ahí y es por algo, hermano, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, podemos ver que el Señor puso en marcha la fe de este ciego, hermanos, al decirle, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Aunque era ciego, hermanos, probablemente conocía la situación del estanque, la distancia hacia el estanque, y conocía para poder llegar solo, hermanos, y poder realizar lo que el Señor le había ordenado. Pensando en esto, hermanos, me acordé, la semana pasada les platiqué acerca de Chepe, mi amigo, allá en Ciudad Quetzal. Él cuando miraba, vendía gas, se los platiqué, y así se memorizó toda la colonia, conocía toda la colonia, y él pues ya cuando perdió su vista, él me decía, yo conozco toda la colonia la conozco, y si usted quiere, porque salimos a evangelizar con un grupo de misioneros americanos, y si usted quiere, yo lo voy a llevar a donde usted me diga, yo conozco, y a pesar de que era no vidente, hermanos. Entonces, todos sabemos, hermanos, que a las personas no videntes, pues, desarrollan otros sentidos, como el del tacto, el sentido de el sentido del olfato. Y me decía mi amigo Chepe, no es que uno los desarrolle por que a uno se le desarrollen más esos sentidos por instinto o algo así, es la necesidad. Al ya no tener la vista, pues la necesidad exige que el sentido del olfato, el sentido del tacto se desarrollen más. Y por eso, pues, las personas no videntes, pues tienen más desarrollado esto, y el sentido de la orientación y la memoria táctil, hermanos. Entonces, no era ningún problema para este hombre obedecer la orden que nuestro Señor le dio. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. El Señor sabía que este hombre iba a poder cumplir con ese mandato. El Señor sabía, no le iba a poner a hacer algo que este hombre no pudiera hacer. Y fue, hermanos, fue. Pero miren, ¿por qué les decía que el apóstol Juan se tomó el trabajo de dejarnos explicado que Siloé traducido significa enviado? Quizás sea, hermanos, una referencia. Ese pozo había sido llamado así en referencia al enviado de Dios, al Mesías, el enviado. Aquel que hacía el milagro, hermanos, era aquel que había sido enviado al mundo por Dios el Padre. Aquel que
por el cual, hermanos, Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es este el enviado. Probablemente por esa razón el apóstol Juan deja ahí esa explicación, hermanos. El ciego, hermanos, fue al estanque, seguramente conocía el camino, la distancia, y va, hermanos, va y se lava en el estanque. Y ahí dice la palabra de Dios que regresó viendo. ¡Hala, hermanos! ¡Qué maravilloso! Ese hombre se fue a tientas, hermanos, con lodo en los ojos. Se fue arrastrando los pies probablemente, como suelen hacerlo las personas no videntes. Tal vez con un bastón para poder sentir lo que había en el camino. Se fue en una condición muy triste, hermanos, pero es maravilloso poder enterarnos, hermanos, cuál fue la condición en la que se marchó y cuál es la condición en la que regresa, hermanos. Gloria a Dios. Regresó viendo. Imagínense, hermanos, irse a tientas, arrastrando los pasos, tratando de tocar con algún bastón para no tropezarse, para no caer entre algún hoyo o algo así, y regresar viendo, hermanos. Eso es maravilloso. Y eso es algo que solo Dios lo puede hacer, hermanos. Ese milagro fue instantáneo. Aquel hombre, hermanos, pudo emplear sus ojos de inmediato después de lavarse, hermano. Yo quisiera, hermanos, poder imaginarme qué es lo que ese hombre sintió, hermanos. Tal vez en un porcentaje muy poquito pudiera yo decir, sé cómo se sintió. Tal vez en un pequeño porcentaje. Cuando me pasó esto, hermanos, ¿se acuerdan de mi accidente del brazo? Mi mano, yo le platiqué al hermano Salvador, a hermana Patri, le preguntaba, porque yo pensaba, hermanos, que mi mano me iba a quedar así. Eso es muy triste, hermanos, que el cerebro ordene a un órgano del cuerpo que haga tal cosa y que no, aunque el cerebro mande la orden y la mano no se mueva, hermanos. Eso a mí me tenía muy, de verdad, hasta ahora se los puedo confesar así, me tenía muy triste, muy deprimido. Pero, hermanos, cuando comencé a ver, gracias al Señor, por las personas que Él puso en mi camino para que me dieran terapia, para que me ayudaran a recobrar el movimiento, la alegría, hermanos, que siento ahora, de verdad, que siento ahora de poder mover mi mano, hermanos, de esto no lo podía hacer, esto no lo podía hacer, hermanos, tocar la guitarra, tocar el teclado, ay, hermanos, es una alegría bastante grande. Y pues, como les digo, es una comparación pequeñita a la par de este hombre que por años, más bien él nació de toda su vida, hermanos. Y ese último tramo que él caminó hacia el estanque fue el último de su triste situación, hermanos. Y él regresó viendo. Y eso es algo, hermanos, que solo el Señor puede hacer. En un momento, como decía el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede cambiar la situación, hermanos. Quiero aprovechar para decirles, hermanos, yo no sé si están viviendo alguna situación difícil, no lo sé. El Señor sí lo sabe, ustedes lo saben. Lo que sí sé, hermanos, es que este pasaje que estamos meditando nos debe servir, hermanos, para creer y para tener esperanza, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la situación puede ser cambiada por el Señor. Solo tengamos fe, solo creamos y no claudiquemos en seguir clamando a Él, hermanos. Este hombre no le dijo nada al Señor. Ay, Señor, pero si estás viendo que es mi condición de ciego, mírame, pobrecito de mí, y me mandas a que vaya al pozo. No, él obedeció lo que el Señor le mandó, hermanos. Ese es un buen mensaje para cada uno de nosotros. Obedeció.
y regresó viendo. Gloria al Señor, hermanos. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy, ustedes me conocen. Miren, hermanos, los vecinos de aquel hombre, esa gente que lo miraba a diario pedir limosna, hermanos, de verdad, estaban ahí divididos, según dice el versículo 8. Unos decían que este era que estaba ciego y además mendigaba, todos lo conocemos, todos hemos pasado, tal vez le hemos dado algunas monedas. Y en el versículo 9, otros decían, no se parece, tal, porque no creían, hermanos. No creían. A él se parece. No creo que sea él, decían. Tal vez es uno que se parece a él. Pero este hombre, hermanos, daba testimonio de lo que había pasado y él decía, no, yo soy el que pedía limosna, el que me sentaba ahí sin esperanza, el que ya había tal vez aceptado esa condición en la que nací. Yo era esa persona, pero mírenme, yo soy el que ahora les habla y estoy viendo. Así debería de ser, hermanos, la forma en la que debemos dar testimonio las personas que hemos sido salvadas por nuestro Señor. Porque suele suceder, hermanos, no sé, algunos de ustedes tal vez no nacieron en un hogar no cristiano. Otros sí nacimos en un hogar no cristiano, hermanos. Yo nací en un hogar católico. Y cuando me convertí al Señor, hermanos, la verdad, muchas de las personas que me conocían no daban crédito a verme, a cómo yo cambié, hermanos, o cómo el Señor me cambió. Después de ser un borracho, parrandero, mal hablado, vicioso, fumaba, malcriadote, mal hablado. Mis amigos me decían, es que yo no puedo creer que te hayas vuelto evangélico. Pero si vos anduviste tomando con nosotros, vos no puedo creer. y no creían, hermanos. Pero pues debemos dar testimonio, hermanos. Y este hombre daba testimonio. Yo soy. Así, hermanos, nuestros vecinos deberían de poder observar siempre la diferencia que se ha suscitado en nosotros a partir de que el Señor nos ha salvado, hermanos. Aquí algunos decían que era el mismo hombre, otros no estaban seguros. Solo, hermanos, dispuestos a admitir que tal vez se parece. La gente, es que es un cambio radical, hermanos, completamente opuesto a lo que era. Un mendigo que no podía ver, hermanos, que había nacido ciego y que la gente lo conocía, ahora veía. Pero, hermanos, a todos aquellos que decían, no, este no es, se parece, pero no es, no puede ser que algo así de maravilloso haya pasado con este hombre. A todos los incrédulos, este hombre se encargó de eliminarles la duda, hermanos. Al decir, yo soy el que había nacido ciego, yo soy el que mendigaba, yo soy el que vivía en esa condición tan triste, pero mírenme, ahora veo, versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Aquí, esta es la gente, hermanos, o sea, los vecinos, todavía no está con los fariseos, con los maestros de la ley, no, es la gente. Y le dice, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Miren, hermanos, siempre que Jesús hacía un milagro, suscita
todo tipo de preguntas, hermanos, en los corazones de la gente. Siempre que el Señor obra en la vida de alguien, siempre se dan esas dudas. ¿Pero cómo fue? ¿Pero qué te pasó? Y es ahí, hermanos, donde el creyente debe aprovechar, hermanos. Esa es la oportunidad perfecta para testificar acerca del Señor. En ese momento, hermano, la gente le preguntó a este hombre cómo había sucedido aquello. Y este hombre aprovechó, hermanos. Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Miren, hermanos, este hombre, su testimonio está basado en lo que él sabía. Solo eso. Él no sabía cómo hizo lodo el Señor. No sabía que estaba esa amalgama de lodo y saliva del Señor que le había sido puesta en los ojos. Él no sabía cómo había sido hecha, hermanos. Barro y saliva. Él no lo sabía. Lo único que sabía él, eso fue lo que testificó. Aquel hombre que se llama Jesús, había escuchado que la gente lo llamaba Jesús, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y él dice: y yo fui, me lavé y recibí la vista. Sencillo, hermanos. Sencillo, pero impactante, porque alguien que lo escuchara, hermanos, me echó lodo en los ojos. Me dijo: ve y lávate. Fui y recuperé la vista. O sea, se lee fácil, hermanos. Se dice fácil. Pero a la gente que lo conocía y que probablemente lo conocían desde niño, hermanos, toda una vida de esta condición tan lamentable, ahora verlo sano, hermanos, para ellos era impactante. Aunque el testimonio es sencillo, hermanos, sin palabras rebuscadas ni nada, pero es impactante, convincente, hermanos. Este hombre recitó los hechos de su curación, hermanos. Ojo con esto, dando crédito a aquel que había efectuado el milagro. Él dice, aquel hombre que se llama Jesús, dando crédito al que le había sanado, hermanos. Repito, aquel hombre no se había dado cuenta de quién era Jesús, porque no lo conocía físicamente. Sencillamente se refirió a él como ese hombre que llaman Jesús. Pero más adelante, hermanos, creció en el conocimiento del Señor y llegó a saber quién era Jesús. Gloria al Señor, hermanos. ¿Ha dado usted testimonio acerca de Jesús? ¿Ha dicho usted: ante la gente, hermano, hermana, ese a quien llaman Jesús es quien me salvó? Ese a quien llaman Jesús es quien me cambió. Ese a quien llaman Jesús, él produjo ese cambio en mí. ¿Lo ha hecho, hermano, hermana? Si no, pues es el momento, hermanos. Es el momento, testifiquemos. Es ese a quien llaman Jesús el que me salvó, el que hizo un cambio en mí. ¿Quisieras tú conocerle? Y si dices sí, pues ahí vamos, hermanos. Ahí vamos a presentar el evangelio. Gloria al Señor. Versículo 12, hermanos. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hermanos, cuando damos testimonio acerca del Señor Jesucristo, a menudo creamos en los corazones de la gente, hermanos, el deseo también de llegar a conocerle. Máxime si nos han conocido en nuestra vida pasada, hermanos,
como pecadorazos, así como lo era yo, hermanos, como gran pecadorazo. Y ahora resulta que el Señor ha cambiado mi vida. Eso, hermanos, crea expectativa en la gente. O si usted nació en un hogar cristiano y en su trabajo, en la universidad, en la empresa, donde sea, la gente ve que usted es diferente, que usted no se mete en las conversaciones donde hay malas palabras, donde hay truhanerías, donde hay obscenidades. Usted no participa de eso. Es más, usted ni se ríe de esas cosas. Eso crea expectativa. ¿Y por qué es así? No sé si les ha pasado, hermanos, que cuando usted está, los amigos como que se frenan un poco. No sé si han tenido esa experiencia, que dicen los amigos, no, ahorita por favor no digan malas palabras porque ahí está. Tal vez son en tono de burla, hermanos. No digan malas palabras porque ahí está el hermano Brian. Ahorita por favor no digan, no van a decir malas palabras porque ahí está el hermano Salvador. No sé si les ha pasado que los inconversos se refrenan, hermanos, porque ven que los creyentes no participamos de esas cosas. Y eso crea expectativa en sus corazones, hermanos. Y eso es de aprovechar para poderles compartir al que ha hecho ese cambio en nosotros, hermanos. Versículo 13. Ahora sí lo van a llevar el caso ante los fariseos, hermanos. La gente, los vecinos, los que le conocían, pues ya le interrogaron, pero van a pasar a instancias mayores. Leamos, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo. Ay, hermanos, ¿a qué les suena esto? Esto suena que va a haber problema, hermanos. Va a haber problema. Y era el día de reposo, dice, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, lo mismo, hermanos, no cambió su testimonio. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Miren, hermanos, la sencillez de este testimonio. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Eso es lo que este hombre entendió, eso es lo que este hombre vivió, hermanos. Este hombre no vio el rostro del Señor, este hombre no vio cómo el Señor hizo lodo. Él solo sabe que el Señor le sanó, le mandó que se lavara, se lavó y ahora ve. ¿Por qué lo llevaron, hermanos? Porque esto se refiere, donde dice en el versículo 13, lo llevaron, hermanos, los vecinos y los que antes le habían visto, hermanos, que era ciego, pues lo llevaron ante los fariseos. Y porque, volvamos al versículo 8, dice, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, ellos fueron los que lo llevan a los fariseos, hermanos. O sea, ahí, ¿recuerdan ustedes la ley de Moisés, hermanos? Decía que con respecto a la lepra, que cuando alguien era sanado, había que llevarlo al templo para que el sacerdote pues diera el visto bueno de que había sanidad. Entonces esta gente, tal vez pensando en eso, lo llevan. Lo más probable, hermanos, es que decidieron llevarlo porque el milagro había ocurrido en día de reposo. Esto es sinónimo de problema, hermanos. La gente tal vez necesitaba que los fariseos pues acreditaran este milagro, ellos dieran el sí para terminar de quedar seguros de que era genuino, o bien porque era día de reposo. En el versículo 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Las personas sabían, hermanos, que los fariseos siempre tenían una reacción negativa en contra de los que infringen el día de reposo. Regresemos en Juan, en el capítulo 5, lo estudiamos, y ahí podemos ver, hermanos,
la reacción negativa de los fariseos, hermanos. Cuando alguien hacía algo, cuando alguien infringía el día de reposo. También, hermano, las personas querían recibir de su sinagoga local y de sus líderes, como les decía antes, el visto bueno o la acreditación de que el milagro era genuino, o alguna orientación sobre lo sucedido. Quién sabe, hermanos, pero lo cierto es que lo llevaron ante los fariseos y esto va a provocar problema, hermanos. Versículo 16. Entonces algunos fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Dice el doctor J. Vernon McGee, estos fariseos atacaron al Señor con un silogismo, dice. Un silogismo, ustedes saben, hermanos, que se presenta una premisa verdadera y otra premisa, la premisa mayor es verdadera y otra premisa verdadera, las cuales dan como resultado una conclusión verdadera. Así lo dice el doctor Magui. Y aquí la primera premisa es: este hombre no puede proceder de Dios. Primera premisa. No puede proceder de Dios. Segunda premisa: no guarda el día de reposo. Conclusión: no puede ser de Dios porque no guarda el día de reposo. Así atacaron a esto. No puede venir de Dios. Es el razonamiento que ellos quisieron meter, hermanos, a la fuerza. Como violaba su día de reposo, entonces alguien que viola el día de reposo no puede ser un profeta de Dios. Vamos un momentito, hermanos, a Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Vamos a ir rapidito para ver qué decía la ley, hermanos. Deuteronomio 13 dice: y cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él le temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, basados en eso, hermanos, es que esta gente dijo: no puede ser de Dios, está quebrantando el mandamiento de Dios. Y alguien que quebranta el mandamiento de Dios no puede ser profeta de Dios. O sea, según la interpretación de la ley de estas personas, hermanos. Había disensión. Había disensión, dice el final del versículo 16, porque unos decían una cosa y otros no estaban de acuerdo. En ocasiones anteriores, hermanos, ya las multitudes se habían dividido, hermanos. Se habían dividido en opiniones con respecto a Jesús. Ya no me va a dar tiempo a leerlo, pero si ustedes quieren, en Juan capítulo 7, que ya lo estudiamos, versículos 40 al 43, vemos que también las autoridades se dividieron, hermanos, por lo mismo. Unos a favor, otros en contra. Dice el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: yo digo que es profeta. Que es profeta. En tanto el ciego vio con claridad que Jesús era más que un simple hombre, hermanos. En tanto el ciego vio
vio con claridad que Jesús no era un simple hombre, por lo menos profeta tenía que ser, hermanos. No, en su ignorancia de este hombre, este ciego que había sido sanado, pues él dice es profeta. Pero él fue sanado por alguien mayor, mucho, mucho, mucho mayor que un profeta, por el mismo Dios, creador del universo, hermanos. Por eso dice, es profeta, es lo que él creía hasta el momento, no tenía el panorama todavía claro, así completo más bien. Claro, sí, porque ya veía. Pero los fariseos, hermanos, obstinados, estaban viendo con sus propios ojos la situación, hermanos. Ellos tenían una ceguera peor que la que tenía el hombre que fue sanado, porque ellos tenían una ceguera espiritual, hermanos. Una ceguera espiritual con respecto, hermanos, a la verdad que la tenían ante sus ojos. Pero se negaban, hermanos. ¿Por qué? Porque, como lo dice el apóstol Pablo, el enemigo los tiene ciegos, hermanos, a los incrédulos. Dice el versículo 39 de ese mismo capítulo. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Declaraciones del mismo Señor. Para los que no ven, vean, y los que sí ven, queden ciegos, ciegos espiritualmente. Para eso vine, dice el Señor. Tremendo, hermanos. En la Biblia, la ceguera espiritual es una metáfora, hermanos, de las tinieblas espirituales, hermanos. O sea, es decir, la incapacidad que tiene el ser humano sin Cristo de discernir las cosas de Dios, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Vamos a tratar de buscarlo aquí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo escribió: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que las tinieblas de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo lo pone claro, hermanos. El Dios de este siglo, o sea, el demonio, Satanás, dice que los tiene ciegos a los incrédulos, hermanos. Y usted cree que un ciego por sí mismo va a decidir un día: ay, no, ya no quiero ser ciego, ya no, por mí mismo decido no ser ciego, adiós ceguera. ¿Cree usted que eso es posible? No, hermanos. No, solamente uno es el que puede tomar, o sea, al decir uno me refiero al Señor. Él es el único que puede tomar la iniciativa, hermanos, y Él, de su voluntad, darnos la visión, hermanos, darnos la vista. El hombre carnal, el hombre ciego, el hombre ciego espiritual, por él mismo, no va a poder quitarse la ceguera. Por eso es que yo siempre insisto, como dice el apóstol Pablo, es por Dios que estamos en Cristo Jesús. A nosotros se nos ha concedido, o el apóstol Pablo le dijo a los filipenses: a vosotros os es concedido
que creáis y que padezcáis por el Señor. Entonces, esa es la condición del ser humano sin Cristo. Tiene que ser el Señor el que tome la iniciativa y le quite la ceguera, porque por sí mismo el ciego no va a poder, hermanos, decidir un día ya no quiero ser ciego y ya. Miremos qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12, hermanos. Dice, Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, hermanos? Dios, hermanos. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. O sea, el Padre, Dios, de su misericordia, de su voluntad, de su amor, Él escogió, hermanos. Ahí lo dice en 1 Corintios, Él de lo más vil, lo más menospreciado, escogió Dios. Él tomó la iniciativa. Dice el versículo 13, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, hermanos, la situación del hombre sin Cristo es esa, ciego. El Dios de este siglo, el diablo, Satanás, le tiene ciego, hermanos. Pero es Dios el que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, es Él el que nos dio la luz, hermanos, el que nos salvó, el que puso en nosotros la fe, el que hizo todo, hermanos. El que hizo todo. Como dijo Charles Spurgeon, si no estoy mal, no recuerdo bien la cita exacta, no recuerdo, no quiero, bueno, no estoy seguro si fue él, pero le preguntaron que en la salvación yo hice mi parte, dijo, y Dios hizo su parte. Ah, sí, fue en el seminario. Un maestro le pregunta al alumno y él dice, bueno, para ser salvo yo hice mi parte y Dios hizo su parte. Y el maestro le preguntó, ¿y qué parte hizo usted para en su salvación? Bueno, yo hice mi parte, que es ser pecador. Eso es lo único que podemos hacer, hermanos. Y Dios hizo su parte, o sea, todo lo demás. Esa es la única parte que el hombre puede tener, hermanos, en el proceso de su salvación, ser pecador, porque todo lo demás lo hace el Señor. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Ahora ya como poniendo en tela de duda, si lo conocían, hermanos, pero ahora le llaman a los papás y les preguntan, ¿este es su hijo el que dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Llamaron a los padres, hermanos, los papás van a responder, los opositores de nuestro Señor van a seguir insistiendo, pero eso lo veremos en el próximo estudio, el estudio de la semana que viene, porque el tiempo nos ha avanzado, hermanos. Entonces, yo termino aquí, hermanos. Si ustedes quieren agregar algo, algún comentario, alguna pregunta, alguna corrección, pueden hacerlo, hermanos. Es el momento para que abran sus micrófonos y puedan compartirlo, hermanos. Si no lo hay, vamos a ver. Es que se me cortó, Ernesto, no escuché. Ah, ok. Muy bien. Entonces, muy bien. Aquí dejo marcado dónde nos vamos quedando en cada estudio, hermanos.
Sí. Una cosa, Ernesto, lo que diste hoy ya